Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero como no podía hacerlo, Tom decidió que debía encontrar una manera de superar su cruel destino. Se dio cuenta de que debía escapar de ahí para ayudar a la maestra Nuang y a los niños en Background Rack. Fue entonces cuando notó que la llamada aún no se había cortado. La voz de Nakan seguía resonando, llena de desprecio hacia la mujer. Envía a alguien a Van Raek, encárgate de Nakan ahora mismo. Ordenó Tara a sus subordinados. Su voz seguía siendo poderosa, aunque su cuerpo parecía debilitado. Y si alguien se interpone, elimínelo. La orden firme hizo que Tonk apretara los puños. Tara no se preocupaba por quién vivía o moría, solo quería lo que deseaba. Observó cómo los subordinados de Tara salían para cumplir sus órdenes. Esperó hasta que la sala quedó vacía, solo él y Tara, antes de tomar un cuchillo de la mesa y ponerlo en el cuello. ¿Qué estás haciendo?, gritó Tara. Nakan ya la había irritado lo suficiente y no quería más problemas con Tong. ¿No podemos estar juntos en paz? Déjame ir a ayudar a la maestra Noang y a los niños primero, y luego volveré para que bebas mi sangre a tu antojo. ¿Crees que soy tonta? Tara se rió con desprecio. Nunca pensé que fueras tonta. Pero deberías saber que hablo en serio, respondió Tong, presionando el cuchillo contra su piel sin miedo. Tara comenzó a dudar al ver que Tong hablaba en serio, porque si algo le pasaba a Tong ahora, sus casi 21 años de esfuerzo y paciencia serían en vano. Antes de que Tara pudiera decidir qué hacer, las luces de la mansión se apagaron de repente. Tom se detuvo y bajó la mano, pero mantuvo el cuchillo firmemente. Retrocedió, recordando una ventana alta que podría usar para escapar en la oscuridad, pero su sangre se heló y el sudor corrió por su cuerpo cuando su espalda chocó contra alguien. Algo cubrió su boca, impidiendo incluso los sonidos ahogados. Tom luchó en los brazos fuertes que lo rodeaban, pero el agarre se apretó más, llevándolo a algún lugar en la oscuridad. Antes de que pudiera hacer algo más para sobrevivir, una cálida respiración en su oído lo hizo detenerse. Tranquilo, soy yo. La sensación de tener el corazón ardido, luego cubierto por un frío glacial y finalmente consolado por manos invisibles, Tom acababa de comprenderlo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Su entorno cambió del comedor de la mansión de Tara a unos altos árboles que ocultaban a él y a otra persona, permitiéndoles esconderse en medio de la noche. Tom se desplomó en el suelo cubierto de hierba, debido a la debilidad, tratando de llenar sus pulmones con aire fresco, mientras que la otra persona más alta se agachaba hasta quedar a su altura. Maestra Nuang. La preocupación en su pecho era tan intensa que el nombre de su benefactor fue lo primero que Tom exclamó. Mark rápidamente tomó sus manos temblorosas antes de que el joven perdiera la compostura y corriera a ayudar a la maestra Nuang y a los niños en el orfanato sin pensarlo dos veces. Tranquilo, Tong. He enviado a alguien por adelantado para observar la situación ahí. Créeme, todos estarán bien mientras no cumplas 21 años. Los ojos de Tong parpadearon rápidamente con pánico. Mark siempre lograba calmar su corazón ardiente como una corriente de agua fría. Tong miró a los ojos profundos que lo observaban con firmeza, como si le dijeran que confiara en él y que todo mejoraría. Pensé que no te volvería a ver, dijo Tong, tocando suavemente la mejilla de Mark, como si pensara que era una ilusión. Te lo prometí, ¿no? Mark puso su mano sobre la de Tong y la acarició lentamente, como queriendo consolarlo. Sí, respondió Tong. Mientras los labios de Mark rozaban su muñeca, el joven besó repetidamente su muñeca antes de levantar la vista al escuchar un leve sollozo de Tong, quien intentaba morderse los labios para contenerse. ¿Qué pasa?
Mark acarició la mejilla suave de Tom con el pulgar, tratando de que levantara la cabeza. Tonkla fue obra de Tara, dijo Tom con dificultad. Aunque la frase era fragmentada y difícil de entender, Mark, que había escuchado la conversación y sabía lo que Nakan había contado, comprendió de inmediato a qué se refería.